Hola a todos. En el vídeo de hoy lo que voy a comentaros es una cuestión bastante interesante que he visto que surge con el tema de los conejos y que a mí me gustaría pues daros mi opinión, ¿vale? Una circunstancia que muchas veces ocurre con este tipo de animales es que hay dudas si es conveniente o no tenerlos en jaulas o si es conveniente o no tenerlos sueltos. A ver, básicamente yo os comento mi opinión y es que estoy bastante de acuerdo con que un conejo tenga que estar suelto, ¿vale? Eso es una opinión que es bastante generalizada y normalmente la experiencia cuando uno tiene este tipo de mascotas es que descubre que son muy cariñosos, son muy sociales y necesitan estar con la gente, no pueden estar viviendo dentro de jaulas. Eso es una costumbre que es verdad que en las tiendas se venden y que luego en la realidad un conejo no puede estar en una jaula todo el día. Pero el matiz que yo quiero comentaros, y es una opinión bastante personal, es que yo creo que las jaulas tienen una utilidad y no las rechazo completamente el hecho de tenerlas. Y os voy a explicar por qué. Sencillamente porque cuando el animal no asocia la jaula a un cautiverio, es decir, no le tenéis todo el día metido en la jaula. En mi caso, ya veis que está abierta la puerta todo el día, el animal está continuamente por la casa a su aire, pues el animal no asocia a la jaula a un cautiverio, ni a algo desagradable. Es más, muchas veces ella se mete dentro de la jaula a pasar varias horas sola, tranquilamente, porque aunque son animales muy sociales y lo que es más lógico en ellos es ir donde está la gente, donde están sus dueños, donde te pegan lametones, se quedan contigo durante horas sentados, también quieren tener sus momentos de soledad y aislados y ella se mete ahí dentro y pasa mucho tiempo solo. La clave, ¿cuál es en mi opinión? Que está la puerta abierta, ¿vale? Podemos convertir la jaula en un elemento útil y un elemento que no es desagradable para ellas, para los conejos, si ella se da cuenta que es un elemento más de la casa y un sitio donde ella puede tener recogido todo su heno, todas sus virutas, toda su comidita, que además es más limpio y es más higiénico, porque hay que reconocer que los conejos, aunque son bastante limpios ellos en sí, es cierto que hacen pis y cacas continuamente y no son tan higiénicos en ese aspecto. Hacen pis donde tienen el heno, hacen caquitas por ahí sueltas y hay que estar atento a ello. Entonces, oye, para la limpieza y la higiene de la casa es muchísimo mejor tenerlo focalizado todo dentro de una jaula. Esa es mi opinión. Luego hay gente que puede adaptar su casa y puede tenerlas solas en una habitación con rejas o con cosas de este estilo, que también lo hay, con puertas móviles, de manera que la movilidad es total. Es decir, que lo que os quiero decir es que, y en eso quiero remarcarlo, el conejo no puede ser un animal que esté viviendo en cautiverio, bajo ningún concepto, porque es como un gato y como un perro, tiene que vivir suelto dentro de la casa para que él desarrolle un carácter agradable con nosotros, que nos quiera y que nos siga. Pero es importantísimo que tengamos en cuenta las características de un conejo. Es decir, fijaros, esto que he hecho ahora de meterse, lo hace muchísimo y se queda tumbadita ella a su aire, tan tranquila. Y ahí se puede pasar horas y cuando quiere sale. La clave es eso, la clave es que ella asocie la jaula como un componente que es para ella agradable, como un refugio. Si nosotros la mantenemos ahí durante horas con la puerta cerrada, pues no va a querer vivir ahí. Y de hecho ella por la noche pasa la noche aquí tranquilamente y no se queja. Entonces la hemos convertido en un elemento que puede ser positivo. La motivación y lo que yo os quiero remarcar es que hay que adaptar los elementos para que el animal esté a gusto. Si lo que vamos a tener es un conejo metido en una jaula todo el día, ese conejo se va a hacer arisco, se va a hacer agresivo y va a ser triste, es vivir en cautiverio, y eso no puede ser. Entonces, bueno, pues es la idea un poco que os quiero transmitir y una opinión sobre esta opinión generalizada sobre si se pueden o no se pueden tener conejos en jaulas. Así que bueno, pues espero que en este sentido os haya sido útil mi opinión y partiendo de la base de que quien quiera tener un conejo tiene que pensar que tiene que estar suelto en la inmensa mayoría de tiempo. Que oye, que algún momento circunstancial necesitas tenerlo cerrado y la jaula la utilizas como una herramienta de transporte, pues fenomenal. El animal no va a tener ningún problema, pero si lo tiene condicionado de esta manera. Así que bueno, espero que os haya sido útil. Os quería transmitir mi opinión y nada, un saludo y hasta el próximo vídeo.